Señoras y señores, es momento de conocer más sobre sexualidad, derechos, menstruación y otros temas importantes para nuestras niñas, niños y adolescentes. Es hora de que hablemos sin vergüenza. Hola querida audiencia, sean bienvenidas y bienvenidos una vez más al microprograma Hablemos sin vergüenza, el espacio donde conversamos con diversos especialistas sobre temas que les interesan a ustedes, papitos y mamitas, que tienen niñas, niños y adolescentes en casa. Mi nombre es Adriana y es un gusto saludarlos y encontrarlos en este lindo espacio. El día de hoy nuestra compañera Alejandra está un poquito enferma, pero no se preocupen que yo llevaré el programa del día de hoy para todos ustedes. Y ahora, justamente vamos a ir introduciéndonos un poco en el tema del día de hoy. Todas las personas que tienen adolescentes a su cargo se sienten preocupados por brindarles una buena orientación y protegerlos y protegerlas ante cualquier situación que pueda hacerles daño. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en el Perú viven cerca de 10 millones de niñas, niños y adolescentes? Ellos y ellas representan el 31% de la población total, según cifras del INEGI. Interesante, ¿verdad? Y luego de escuchar este dato, podemos afirmar que las chicas y los chicos tienen un alto potencial para lograr cambios en nuestra sociedad. Y como un grupo que conforma una parte importante de la población, es necesario brindarles protección y seguridad. Aunque quisiéramos que nuestras y nuestros adolescentes vivan siempre seguros y felices y se garanticen sus derechos, sabemos que en la realidad existen muchos riesgos que ellas y ellos van a tener que enfrentar. Así que hoy vamos a conversar sobre las situaciones de vulnerabilidad y riesgos que enfrentan las y los adolescentes. Por mucho que quisiéramos evitar que les suceda algo malo, recordemos que la adolescencia es una etapa de transición hacia la adultez. Por lo tanto, en algún momento de la vida les tocará a ellas y ellos recorrer su propio camino. Por esta razón, necesitan que les brindemos acompañamiento, afectos y límites, para que puedan desenvolverse como adultos funcionales y sepan protegerse de aquellas situaciones que las y los ponen en riesgo. Arrancamos entonces el tema del día dándole la bienvenida a nuestra invitada especial, Stephanie Pérez. Ella es psicóloga e integrante del equipo del proyecto Nuevas Reglas de la ONG Plan International. Bienvenida, Stephanie. Hola Adriana, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en el programa Hablemos sin vergüenza. Agradezco la invitación para brindar información con respecto a la vulnerabilidad durante la adolescencia. Bien, Stephanie. Y justo hoy vamos a conversar sobre este tema que preocupa mucho a las madres y padres de familia que tienen adolescentes en casa. Hemos dicho en programas pasados que esta etapa está llena de cambios y que es una de las más importantes para nuestro crecimiento. Sin embargo, sabemos que la adolescencia es una etapa en la que también se puede estar expuesto a muchos riesgos y particularmente las chicas y chicos suelen o pueden cambiar de humor rápidamente y existe cierta impulsividad, pero quizás no del todo claro por qué en algunos adolescentes tienden a ver estos comportamientos o tienden a comportarse de esta manera y justo es lo que queremos comenzar a conversar un poco contigo. Bueno, Adriana, en realidad para empezar a hablar de este tema me gustaría recordarles a las personas adultas que tienen a su cargo una chica o chico adolescente que lo primordial es ir más allá, es entender qué les ocurre, es en realidad comprender que esta etapa, la adolescencia justamente, es un cambio muy abrupto en donde pasan de la niñez a la adultez. En realidad, en esta transición hay muchos cambios, pero en lo que se refiere a emociones, conductas y procesos psicológicos, lo que ocurre, Adriana, es que la parte frontal del cerebro, llamada corteza prefrontal, es una de las últimas regiones del cerebro en madurar. Ello explicaría por qué en la adolescencia se toman decisiones apresuradas y a veces de manera impulsiva. También es importante mencionar que la adolescencia es la época en la que el cerebro madura la capacidad de razonar, de discernir lo bueno y lo malo, y también empiezan a desarrollar poco a poco el control emocional. Por lo tanto, nos corresponde a las personas adultas, a nosotros, ser más comprensivos, estar atentos y atentas a ciertos comportamientos que puedan alertarnos que algo está ocurriendo. Recordemos que alguna vez también hemos pasado por esta etapa. Claro, Stephanie. Y entiendo la necesidad de mantenernos vigilantes y ser comprensivos frente a todos estos cambios que les ocurren. Si bien has mencionado los procesos psicológicos de maduración en la adolescencia, son cosas que aún siguen desarrollándose. Me gustaría también que pudieras explicarnos un poco más la relación que hay entre estos cambios
y la vulnerabilidad a la que pueden estar expuestas y expuestos las y los adolescentes que tenemos en casita. Partamos explicando qué es vulnerabilidad. Se entiende por vulnerabilidad a la probabilidad de sufrir riesgos o algún daño. En ese sentido, se considera que las y los adolescentes son un grupo vulnerable porque aún son dependientes del cuidado y protección de las personas adultas. Por este motivo, requieren contar con apoyo, orientación, soporte y afecto. Conectando lo que mencioné anteriormente con la vulnerabilidad en la adolescencia, como el cerebro aún no termina de madurar ni de desarrollarse, las chicas y los chicos son altamente influenciables por su entorno. Tienen la característica de querer encajar en un grupo para sentirse parte y puedan llegar a realizar actos que normalmente no harían. También recordar que poco a poco las y los adolescentes son conscientes de sus actos, van adquiriendo mayor autonomía, aunque aún dependen de personas adultas para su formación y cuidado. La responsabilidad, madurez y autonomía solo se logran a medida que van creciendo y los guiamos de manera adecuada para que tomen decisiones responsables sobre su cuidado. Y todas estas características que has mencionado en verdad son muy propias de la edad, pero sí es necesario que las chicas y los chicos cuenten con un acompañamiento constante hasta que puedan valerse por sí mismos. Pero hay un punto que mencionaste que me parece súper importante, fundamental, y es que a veces durante la adolescencia, por factores externos a las chicas y chicos, se pueden producir actitudes o comportamientos de riesgo que los hacen más vulnerables a situaciones peligrosas. Así es, Adriana. En efecto, como mencioné, la adolescencia, al ser una etapa de transición y muchas veces el control de los impulsos y la toma de decisiones aún se están consolidando, las y los adolescentes pueden adoptar conductas de riesgo, entendiéndose esto como comportamientos dañinos y peligrosos para la persona y su entorno. Por ejemplo, algunas conductas de riesgos que podrían darse en la adolescencia pueden ser el consumo de sustancias nocivas para la salud como el alcohol o drogas, embarazos no deseados, abandono de estudios, trastornos en los hábitos alimenticios, situaciones de violencia, contraer enfermedades de transmisión sexual, entre otros. Estas conductas de riesgo implican un daño en la salud del adolescente, afectando su calidad de vida y su desarrollo integral. Y Stephanie, a diferencia de las características psicológicas que se dan en la adolescencia, considero que para que se dé uno de los factores de riesgo que acabas de mencionar, como los embarazos precoces, existen también otros elementos que ya no son tan propios del adolescente, sino más bien de su entorno. Por ejemplo, si es que crecemos en un entorno donde nunca se nos habló sobre sexualidad por prejuicios o por miedo, entonces lo más probable es que no sepamos cómo afrontar estas situaciones ni cómo ejercer responsablemente nuestra sexualidad. Es un buen punto el que estás mencionando, Adriana, porque además de las características propias de la adolescencia, existen factores externos a las chicas y chicos que podrían colocarlos en riesgos. Las y los adolescentes no suelen adoptar conductas de riesgo como consumir drogas o tener embarazo a temprana edad porque sí, siempre hay factores detrás que dan una explicación. Algunos de estos factores tienen su origen en la misma familia, pues se considera que la familia es el espacio que define en gran parte la educación y forma de ser del individuo. Entonces, si el adolescente crece en un entorno familiar disfuncional, donde existe la violencia, parientes con adicciones, padres y madres ausentes, poca afectividad, entonces lo más probable es que se encuentre vulnerable a experimentar situaciones similares. Existen algunos padres y madres que por miedo a que sus hijos e hijas caigan en situaciones de riesgo, entonces, por ejemplo, les prohíben salir con sus amigos, amigas e ir a fiestas incluso. ¿Realmente crees que es una medida efectiva para prevenir estas situaciones de vulnerabilidad o riesgo que puedan experimentar? Realmente no, Adriana. Las restricciones lo único que van a generar es que los chicos y las chicas sientan más curiosidad por aquello que se les prohíbe y al final terminen haciéndolo a escondidas, generando que esto poco a poco pierdan la confianza de comentarles lo que les sucede por miedo o vergüenza. No podemos evitar que vean que los demás van a fiestas, consumen alcohol o que tengan sus primeras parejas. Lo más importante es anticiparnos a estas situaciones para enseñarles a discernir sobre lo que beneficia y perjudica en su vida, salud y bienestar. La comunicación y enseñanzas sobre todos los aspectos de la vida es crucial. Así nos dé vergüenza o temor de hablarles sobre el alcohol, la violencia, las drogas y las relaciones sexuales, es un deber nuestro hacerlo para reducir situaciones difíciles a futuro. Adicional a estas situaciones, las y los adolescentes en la actualidad también enfrentan riesgos en Internet, ¿no es así? Y en este marco, ¿no?, de los peligros que hay en Internet,
¿qué es lo que los hace vulnerables a sufrir situaciones peligrosas a través de redes sociales, por ejemplo? Muy buena pregunta, Adriana. Ahora las chicas y chicos tienen acceso a internet y celulares a edades más tempranas y aunque suelen usarlos para jugar, ver videos o mantener contacto con sus amigos, también deben ser conscientes de que existen riesgos y que no todo lo que ven es real. En ellos existe una necesidad latente de querer ser aceptados, por eso es que quizás les cueste mucho desconectarse de las redes sociales, porque en ellas se encuentran un espacio para socializar con sus pares. Para ellos recibir comentarios y halagos sobre lo que publican es muy importante. Quizás suene tonto para nosotros como adultos, pero la aceptación por los demás tiene mucha importancia en la adolescencia. Si se sienten rechazados, les va a generar estrés y frustración. Por ejemplo, ello puede provocar que se sientan interesados por una persona desconocida que conocieron en Facebook. Como padres y madres nos da muchísimo miedo que les puedan hacer algo, pero hay que saber cómo acercarnos a ellos para que nos cuenten lo que les sucede y sus emociones. Una sugerencia es preguntar algo como: ¿qué piensas de conocer a alguien por internet? ¿Crees que te pueda pasar algo? Para que así ellos mismos se cuestionen los peligros y qué pueden hacer al respecto. Frente a ello, es necesario que exista un soporte familiar abierto, capaz de asimilar los cambios requeridos para la individualización del adolescente. Pero ¿qué pasa con aquellas familias que son muy autoritarias en el estilo de crianza o que por el contrario son muy permisivas? En realidad es muy difícil para las madres y padres de familia buscar un balance en donde no seamos ni muy permisivos ni muy autoritarios, pero el equilibrio es a lo que debemos llegar. Sé que muchas veces por tratar de proteger a las chicas y chicos caemos en la sobreprotección, algo que se viene dando mucho en la actualidad, pero ello puede generar una respuesta de rebeldía y desobediencia en los adolescentes, o incluso ocultarle lo que están haciendo en su día a día. Lo mismo pasa si fomentamos un estilo de crianza muy permisivo. Vamos a generar que los y las adolescentes no sean capaces de ponerse límites ni de tolerar reglas. Lo mejor es que seamos padres y madres que estemos en la capacidad de acompañar a nuestros hijos mediante la escucha activa, la empatía y la comunicación asertiva, que logremos que nuestros hijos sean más conscientes de las decisiones que están tomando, por más mínimas que sean, que identifiquemos los riesgos que puedan poner en peligro su integridad y seamos firmes en el cumplimiento de los acuerdos o normas que hay en casa, poniendo como ejemplo uno mismo. Bien, Stephanie, y aún con todo lo que hemos hablado, me parece que para las mamás y los papás que nos están escuchando puede ser un poco difícil de conversar sobre las vulnerabilidades en la adolescencia, porque para las chicas y chicos en verdad creen que a ellos no les va a pasar nada, de repente que a los demás sí, pero a ellos definitivamente no les va a pasar nada. Entonces tenemos aquí una situación: ¿cómo podemos identificar si las y los adolescentes con quienes convivimos podrían estar desarrollando efectivamente conductas de riesgo? La subestimación de los riesgos es muy habitual en los adolescentes porque no siempre perciben el riesgo como algo que no les pueda pasar a ellos. Suelen decir, la mayoría de ellos, esto no me va a pasar a mí. Por eso es muy importante estar atentos y atentas al estado de ánimo de las chicas y chicos, el cambio de comportamiento habitual. Quizás tienden a aislarse o presentar actitudes violentas o bajar su rendimiento académico. Por momentos pueden estar tristes, sin ganas de hacer actividades que antes sí les gustaban y que disfrutaban. Por ello, es importante prevenir estas conductas promoviendo factores de protección en niños y niñas desde etapas tempranas para así atravesar la adolescencia en las mejores condiciones y con las mayores fortalezas para no desarrollar situaciones problemáticas a futuro. Efectivamente, así como es una etapa de vulnerabilidad, también es una etapa para la prevención. No esperemos a que ocurran situaciones o conductas de riesgo para actuar, porque será bastante difícil. Lo urgente es empezar a prevenir desde la familia. ¿Qué podemos hacer para reducir los riesgos como padres y madres de familia? Nada es más importante que la protección, la confianza y el cariño dentro de la familia. Para que ello suceda, la base es la comunicación constante. Estoy segura que los padres y madres que nos están escuchando, cada vez que hablan con sus hijos e hijas, más que una comunicación, se vuelve una especie de interrogatorio para sacarles la información que nosotros queremos. Para evitar estas situaciones, lo primero es que debemos saber qué les interesa realmente a nuestros hijos para que sientan que estamos interesados por ellos. También es muy importante compartir lo que nos ocurre, por ejemplo, contarles qué hemos hecho en el trabajo o en casa, cómo nos hemos sentido hoy día. De esta manera, las chicas y chicos van a sentir que pueden entablar un diálogo con nosotros. Como último consejo, debemos dejarles tomar sus propias decisiones y asumir que si se equivocan es parte de su crecimiento. Como adultos estamos acostumbrados a decirles tienes que hacer esto o aquello,
pero así no estamos dejando que reflexionen ni que se cuestionen acerca de lo que están haciendo, si está realmente correcto o no. Esto no quiere decir que nos estamos alejando de ellos, por el contrario, debemos mantenernos lo suficientemente cerca para extenderles la mano cuando lo necesiten. Muchas gracias, Stephanie, por todo lo compartido en la entrevista de hoy. Sinceramente, todas las mamás y papás desean que sus hijos crezcan en un entorno sano, alejado de las dificultades. Por eso debemos darle a las chicas y chicos herramientas que ellos puedan usar para defenderse ante todas las complicaciones que puede traer la vida. Gracias por la invitación, Adriana, y espero que puedan poner en práctica alguno de estos consejos que les he brindado. Un abrazo a todos y todas. Hemos llegado al final de este episodio donde aprendimos más sobre las situaciones de vulnerabilidad en la adolescencia. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Si desean recibir más información, pueden escribir a nuestro chatbot 948-312-225. Y lo repetimos una vez más para que puedan tomar nota, 948-312-225. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Esto fue Hablemos sin Vergüenza, microprograma radial que llega gracias al proyecto Nuevas Reglas de Plan International y Cotex.